Hola, una linda semana para todos ustedes. A partir de hoy y en los momentos que tenga disponibles, iré grabando una serie de cápsulas en relación al Okra Checklist revisado. Hoy vamos a comenzar con unas generalidades. Recuerden que soy Yanire León, magíster en ergonomía. Los factores de riesgo para el sistema musculoesquelético, los principales, los que tienen estudios detrás que nos confirman que expuestos a estos factores de riesgo con menor o mayor tiempo de exposición, en algún momento se pueden asociar a accidentes del trabajo, como por ejemplo los ocasionados por levantar cargas que pueden lastimar la columna lumbar, o de más largo plazo, enfermedades profesionales en las extremidades superiores. Entonces, los factores de riesgo para el sistema musculoesquelético son manejo manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos que pueden ser solamente repetitivos, pero que con mayor intensidad nos pueden eh, generar la probabilidad de enfermedad profesional si se combina con otros factores tales como fuerza, la misma postura forzada, las vibraciones, el frío, etc. El Okra Checklist revisado es una herramienta que sirve para evaluar tareas que tienen exposición biomecánica de las extremidades superiores. El Okra Checklist revisado es más simple que el índice Okra. Es mucho más fácil, principalmente si estamos iniciándonos en esto de evaluar el trabajo repetitivo con diferentes metodologías, en este caso del sistema Okra. El Okra Checklist revisado tiene 5 partes más una, es decir, que cuando vayamos a aplicar esta herramienta, este instrumento, vamos a tener los siguientes factores: el tiempo sin recuperación adecuada, la frecuencia de los movimientos, la fuerza, las posturas forzadas más la estereotipia, los factores complementarios tales como vibración, frío, precisión de la tarea, y este más uno sería la duración neta del trabajo repetitivo. Cuando vayamos al terreno, toda evaluación incluso empieza antes de ir a terreno, en la preparación que yo haga como evaluador para ir a hacer la evaluación. Antes ya está haciendo parte de un resultado de cualquier metodología que sea, y en este caso, pues obviamente con el Okra Checklist. Ya estando en terreno, es importante recoger una serie de información que es necesaria, principalmente la que está relacionada con la organización del trabajo, los horarios, las pausas, la producción, el número que está de la mano con el número de ciclos de trabajo, si la persona trabaja o le pagan a destajo, o sea, le pagan por lo que produce, o si tiene un salario fijo. Esto y más que podamos tomar nota de información, es importante hacerlo en terreno. Desde los trabajadores, lo que nos dicen los trabajadores, lo que nos dice el supervisor, el jefe de planta, todo debemos ir tomando nota de forma sistemática, llevar donde anotar. Muchos pueden ir como a mí me gusta, que es con el lápiz y el papel, pero otros ya están mucho más tecnológicos y llevan herramientas, ya sea el computador, el iPad, no sé, cualquier otra herramienta de forma ya más digital. Y algo importante para la aplicación del Okra Checklist es la grabación de un video de la o de las tareas, porque generalmente cuando evaluamos tareas con movimientos repetitivos son varias tareas. Entonces, disculpen. Entonces, hay que ir preparados con la cámara, con la carga de la batería. Sí, todo esto que estos detalles no nos
abrumen o nos dañen la evaluación. Para el video es importante no hacer cualquier video ni de cualquier forma. Hay que tener algunos criterios como mínimos que cada vez que vamos aumentando en experiencia nos vamos llenando de consejitos o de ideas que podrían servir y que muchas veces no están en los libros. Antes de empezar esto debemos ser muy cautelosos y no llegar de una vez a muéstrame la tarea. No, ojalá tengamos la oportunidad de ver cómo funciona todo el centro de trabajo, principalmente si es la primera vez que hago un acercamiento a este centro, cómo funciona, cómo es la dinámica del área donde voy a hacer la evaluación y cómo es el puesto como tal mirado desde un poco más a distancia, no tan cerca. Mirar, porque nuestra presencia y la presencia de una cámara, todos sabemos que ante una cámara nuestra conducta tiende a modificarse por la presión que sea, por lo que pensemos que sea, nos modificamos. Entonces, para evitar todo eso y tener una información un poco más cercana a la realidad o menos intervenida, es importante la observación a distancia antes de mostrar que voy a grabar. Luego, cuando voy a grabar, también es de extrema importancia explicarle a los trabajadores cuál es el objetivo de la grabación. Por ejemplo, cuando yo voy a grabar, generalmente les digo, no voy a evaluar el trabajo que tú haces. Yo lo que voy a evaluar es la tarea para mirar qué cosas podemos mejorar. Entonces esto ya le baja la atención al trabajador porque quizás nos pueda dar un falso crítico o un crítico aumentado. Aumenta su frecuencia, exagera porque quizás que esté pensando la persona porque me están grabando. Entonces para evitar eso, informémosle al trabajador o a los trabajadores que vayamos a grabar. En un primer encuadre, tratemos de enfocar, y si es que los trabajadores hacen la misma tarea, a varios trabajadores, como para, pueden existir, por ejemplo, técnicas diferentes. Una persona saca la espina de una forma y la otra la saca de otra forma. Quizás me ha pasado en mi experiencia que la técnica de una persona puede ser replicada a los demás porque es una buena técnica desde el punto de vista biomecánico. Entonces, incluso ahí podemos ir encontrando algunas soluciones. Bueno, el encuadre, como está ahí escrito, permite promediar. Entonces, si yo tengo diferentes frecuencias, las puedo promediar siempre que no sean tan diferentes entre sí. Ya a lo específico hago un encuadre así como más de más trabajadores, entonces ya después escojo 1, 2, hasta 3 trabajadores y a cada trabajador le hago una toma de 3 a 5 ciclos. No es necesario que grabemos tanto tiempo, principalmente si la tarea es cíclica, si se va a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, no es necesario grabar tanto tiempo. Pero si la tarea no es cíclica o los ciclos son demasiado largos, entonces ahí sí tenemos que grabar lo de 1 minuto como mínimo y un máximo de 5 minutos, porque al final cuando hagamos el análisis ya no vamos a analizar sino 1 o 2 minutos, ya no nos vamos a analizar los 5 minutos. Entonces no justifica tanto tiempo y luego volver a perder tiempo en la edición del video. Entonces no, son consejitos que puedo compartir desde mi experiencia. Ya para el encuadre específico de lo que vaya a grabar, la idea es que ojalá podamos en una primera toma grabar las 2 extremidades y el tronco a la vez. Entonces ahí sería de frente. Pero sabemos que en muchas partes, en muchas empresas, en muchos centros de trabajo, es difícil que yo me ponga totalmente de frente a la persona. Entonces, si esto no es posible, tengo que hacer un video para una extremidad y otro video para la otra extremidad, para que siempre quede o bien de frente o bien de lado. Estas tomas de inclinadas, de medio lado,
nos distorsionan la realidad y podemos omitir o exagerar algunas, sobre todo posturas forzadas, que en realidad no favorecerían el resultado de la evaluación. Y ya para el cálculo del OCRA checklist revisado, es revisado porque efectivamente existía antes otra manera de calcular y aquí es donde más se notó el cambio de cómo calculamos el OCRA checklist. Los factores frecuencia, fuerza, posturas forzadas y los adicionales, los complementarios, se suman. Se suma la frecuencia más la fuerza más la postura más el complementario y se multiplica por la recuperación, el número de horas sin tiempo de recuperación y por la duración del trabajo netamente repetitivo y eso nos da un resultado. Este resultado del OCRA checklist nos sirve para primero identificar el nivel de riesgo por sobrecarga biomecánica de las extremidades superiores, tal como se muestra en la tablita, en la primera tablita. Entonces yo voy por cada una de las tareas, hago el cálculo de frecuencia más fuerza más postura. Sabemos que postura tiene que ver con la postura en hombro, en codo, mano, dedo y que además se le suma las estereotipias y luego va el resultado del factor posturas forzadas. Adicional, factor adicional y la recuperación. Y más a la derecha ustedes ven que ahí me marca el resultado. Esta es una tabla que nosotros manejamos, nosotros no, en realidad yo particularmente yo la uso, pero quizás existan otros especialistas en la empresa donde yo trabajo, que es la Asociación Chilena de Seguridad, que también ocupen esta tablita. También con este resultado del OCRA checklist podemos tener información que es muy importante para intervenir los tiempos de exposición. Visualmente, ustedes ven en la segunda gráfica de arriba abajo que yo tengo aros verdes y rojos, es decir, los verdes me están señalando que esas horas son horas donde el trabajador tiene su sistema o su parte musculoesquelética la tiene recuperada y los rojos que no. Entonces ahí yo puedo mirar cómo voy a disminuir ese tiempo de exposición generando algún tipo de intervención por la parte de rotación de funciones. Y también nos sirve este OCRA checklist a la hora de tener que reinsertar los trabajadores a sus tareas, mirar en qué tarea yo puedo poner al trabajador. Por ejemplo, si ustedes ven en la tabla de arriba, tenemos claramente dónde está más afectado, si el hombro, si el codo, si la muñeca, si los dedos. Entonces, dependiendo de si es aproximada a la distal, yo voy a reinsertar al trabajador, ojalá donde la tarea no me esté ocupando la misma estructura por la que fue llevado a una licencia. Son estrategias, o sea, esta metodología yo diría, no sé si sea muy atrevida, pero yo diría que es la mayormente utilizada para evaluar trabajos con movimientos repetitivos, tareas con movimientos repetitivos y que además de decirnos, mira, sí, hay una alta probabilidad que la gente se te enferme de las extremidades superiores, también nos dice, mira, podemos hacer una rotación y con esta tablita lo podemos hacer. Y también nos dice, mira, aquí es la parte del cuerpo donde más está afectado, vamos a generar algún tema para solucionarlo o para disminuir los tiempos de exposición a esa parte del cuerpo. En este sentido, hemos hecho una revisión así general, incluso del tema de la toma de videos, que no parece importante, pero que sí lo es. Y de aquí en adelante vamos a ir abordando factor por factor. Entonces, para el siguiente video, la siguiente cápsula, vamos a revisar un factor multiplicador que tiene que ver con el tiempo de recuperación. El factor, ¿cómo llego yo a esos tiempos de recuperación? ¿Cómo llego yo al factor? ¿Cómo llego a ese punto de la fórmula del factor?
porque los factores multiplicadores, lo que es el tiempo de exposición y el tiempo de las horas sin tiempo de recuperación, son factores muy importantes porque son factores multiplicativos. Entonces vamos a partir con los multiplicativos y después vamos a ver los de la suma hasta llegar a aplicar toda la fórmula. El tema de que no lo hago continuo es para que no se haga tedioso, pero si siguen cada uno de los videos van a llevar la secuencia y va a ser práctico. Deseo que terminen de tener una buena semana y que estén muy bien. Gracias por seguir estos videos que tienen el objetivo de transmitir información de ergonomía de la forma más simple posible. La idea o el entusiasmo es hacerme entender. Así que si he dicho algo que no se entienda, que queden unas dudas, escríbanme, háganme sus comentarios. Y bueno, de alguna manera también suscríbanse a este canal para que empiece a crecer. Somos todavía muy poquitos. Yo compartía información en nuestro canal familiar y para darle orden decidí abrir este nuevo canal, pero falta que se animen muchos más a suscribirse. Que estén muy bien.